Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a clases de ciencias sociales. Hoy estaremos viendo cuál es el concepto básico de lo que son las ciencias sociales. Además, estaremos viendo cuáles son las disciplinas que la conforman y cuál ha sido su desarrollo histórico a lo largo de la historia misma de la humanidad. También estaremos estudiando el método que se utiliza en ciencias sociales para llegar al conocimiento. Y por último, estaremos conversando de cuál es la importancia de las ciencias sociales dentro de nuestra sociedad actual. Comencemos. Bueno, las ciencias sociales forman parte del conocimiento humano. Nuestra realidad está envuelta en un conjunto de procesos diferentes que nosotros podemos llamar realidad social. Y está formada por lo que se conoce como interacción social. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como seres humanos continuamente estamos interactuando con otros seres humanos dentro de nuestro grupo de pares. Es muy difícil que el individuo pueda vivir completamente aislado de su entorno. Es muy difícil. Nosotros necesitamos de otros seres humanos para aprender, para conocer nuevas experiencias y para desarrollarnos a plenitud. Desde la antigüedad, los seres humanos han actuado en sociedad para garantizar su sobrevivencia, la conservación de la especie y la calidad de vida. Toda interacción da lugar a lo que nosotros conocemos como los conocimientos de las ciencias sociales. En la edad antigua, los homínidos han ido agrupándose o asociándose en grupos reducidos. Principalmente estos grupos reducidos tenían un objetivo en común y el objetivo era sobrevivir ante una realidad bastante árida, porque el contexto en realidad de la edad antigua era bastante difícil para los grupos societales humanos que en ese entonces existían. Principalmente los homínidos se dedicaban a la caza de especies salvajes y lo utilizaban básicamente para alimentarse y sobrevivir. Gracias a esas primeras asociaciones humanas en hordas, gens, clans, es que se ha garantizado la conservación de la especie humana. Imagínate que no nos hubiéramos asociado. Es muy difícil que se hubiera conservado la especie humana como ahora la conocemos. Ahora vamos a conocer un poquito acerca de lo que son las ciencias sociales y vamos a dar un concepto básico de lo que son las ciencias sociales. Bueno, las ciencias sociales son un conjunto de ciencias integradas que estudian, explican e interpretan las manifestaciones del ser humano. Cualquier manifestación, ya sea simbólica o no simbólica, es el objeto de estudio de las ciencias sociales. Y es que nosotros tenemos una característica muy fundamental, y esa característica parte de nuestra capacidad de razonar, de pensar. Siempre nos estamos preguntando del porqué de las cosas que nos rodean. Y desde el momento en que nosotros hemos empezado a mantener contacto con otros seres humanos, surge lo que se conoce como interacción social. Y esa interacción social no va a estar exenta de nuestra curiosidad. También vamos a querer saber por qué ocurren ciertos fenómenos sociales de un modo o de otro. Hablaremos un poquito de la historia de las ciencias sociales. Y es que para hablar de la historia de las ciencias sociales nos vamos a remontar al siglo XVIII. Principalmente cuando nosotros hablamos de historia de las ciencias, tenemos que hablar de la historia de la filosofía, porque la filosofía, jóvenes y señoritas, es básicamente la madre de las ciencias. Todas las ciencias, ya sean naturales o sociales, surgen a partir de la filosofía. Las ciencias sociales, como estudio científico, van a tener su auge en el siglo XIX, de la mano de principalmente uno de los representantes conocido como Auguste Comte y Montesquieu. También tenemos otros representantes conocidos como Karl Marx, tal vez en algún momento ustedes han escuchado hablar de él, y también Adam Smith. El origen de las ciencias sociales. Vamos a partir de la edad antigua. Desde este momento, jóvenes y señoritas, vamos a hacer un análisis lineal dentro de una línea del tiempo y vamos a analizar principalmente 3 edades: la edad antigua, la edad media, la edad moderna, y vamos a abarcar cómo la historia de las ciencias sociales se ha ido proyectando hasta la actualidad. ¿Ya? El origen de las ciencias sociales. El surgimiento de las ciencias sociales se remonta a la filosofía griega, donde encontramos los primeros intentos de buscar el nivel de explicación sobre la sociedad. Y es que el objeto de estudio de las ciencias sociales siempre va a ser el ser humano.
Y en la Edad Antigua surgen principalmente dos filósofos que podemos rescatar. Uno se llama Platón y el otro se llama Aristóteles. En algún momento lo han debido escuchar y me imagino que no es ajeno a ustedes estos dos nombres reconocidísimos en el ámbito filosófico. Platón y Aristóteles, que son estos dos personajes que estamos viendo en pantalla, han intentado explicar la naturaleza del ser humano. Avanzaremos un poquito más y vámonos a la Edad Media. ¿Cuáles son las características de la Edad Media? Principalmente, chicos y chicas, la Edad Media es una edad denominada como la edad del teocentrismo. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier fenómeno natural, social, que ocurra dentro de nuestra realidad, se explicaba o tenía como causa común Dios. Dios era la causa para todo. ¿Qué sé yo? Si se caía algo es porque Dios había intervenido en este fenómeno humano, ¿ya? En la Edad Media, durante la Edad Media, los esfuerzos para explicar los fenómenos sociales se hicieron desde la vista de la religión. Santo Tomás de Aquino y San Agustín ofrecieron su conocimiento respecto a la interpretación de la realidad. Como podemos ver en la imagen, encontramos a dos principales representantes de la Edad Media. Y estos dos principales representantes son Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Dios va a ser el centro de la sociedad. Cabe recalcar, chicos, que en la Edad Media básicamente el avance científico se ha visto frenado. Avanzaremos a la Edad Moderna. La Edad Moderna, jóvenes y señoritas, también es conocida como el Renacimiento. ¿Por qué se la conocía como el Renacimiento? Porque si bien la Edad Media ha sido una edad de oscurantismo, de freno al conocimiento científico, la Edad Moderna va a ser como renacer, como despertar de ese freno científico que nos había dado la religión, porque en la Edad Media la religión había frenado todo avance científico, pero en la Edad Moderna, el Renacimiento, el ser humano despierta, renace y empieza a tener ansias de conocer nuevas realidades, ya sea conocimiento científico, ya sea conocimiento en cuanto a ciencia social. Acá, en esta edad, se va a dar el surgimiento de una corriente filosófica social conocida como el humanismo. El humanismo es clasificado como una doctrina antropocentrista. ¿Qué quiere decir antropocentrista? Que todo tiene origen, o todo fenómeno social tiene origen en el ser humano. Y es que la Edad Moderna es una edad bastante contraria a la Edad Media. Estamos hablando de prácticamente dos polos opuestos. En la Edad Media, Dios es el centro de todo. En la Edad Moderna, el ser humano es el centro de todo. Cualquier estudio científico se va a referir básicamente al conocimiento humano. El humanismo busca darle explicación racional al actuar del ser humano en sociedad. La organización de la sociedad debe darse de tal modo que el bienestar humano esté garantizado. Y es que en la Edad Moderna se buscaba básicamente el bienestar del ser humano. Ahora vámonos con el siglo XIX y vamos a hablar de una corriente conocida como el positivismo y cómo es que el positivismo incursiona en los estudios sociales. Se propicia la aplicación del positivismo en las ciencias sociales de la mano de Auguste Comte. Como podemos ver en la imagen, este personaje es Auguste Comte, es conocido como uno de los representantes más destacados, o si no podemos decir el máximo representante en realidad del positivismo, que era una doctrina que proponía de que todo conocimiento científico se basa en lo observable. Y como sabemos, chicos, es muy difícil ocasionalmente observar un fenómeno social. No podemos observar el amor, no podemos observar
la depresión, no podemos observar ese tipo de fenómenos sociales que sabemos que existen, pero que no podemos tocar, porque tienen naturaleza subjetiva. Y aquí, en la incursión del positivismo a las ciencias sociales, el positivismo nos va a ayudar a hacer tangible este conocimiento. ¿Cómo? Mediante el análisis cuantitativo, estudios científicos que se van a plasmar en estadísticas, en números, que van a darle cierta veracidad al conocimiento social. Ahora hablaremos un poco acerca de las ramas de las ciencias sociales, pero antes de entrar a las ramas de las ciencias sociales, vamos a retroceder un poquito y vamos a repasar lo que ya hemos avanzado. A ver, hemos hablado acerca del concepto básico de lo que son las ciencias sociales y hemos indicado que es un conjunto de disciplinas que estudian las relaciones humanas. También hemos indicado cuál ha sido el devenir histórico de las ciencias sociales. Hemos hablado de una edad antigua donde las ciencias sociales van a tener el mismo origen que la filosofía. Luego hemos hablado de una edad media donde las relaciones sociales se explicaban en función a Dios. Y luego hemos hablado de una edad moderna o edad renacentista, donde todo va a tener explicación en función al razonamiento humano. También hemos hablado del siglo XIX y principalmente hemos hablado de la incursión del positivismo en las ciencias sociales. Bien, ahora sí hablaremos de las ramas que componen las ciencias sociales. Algunas de las ramas que componen las ciencias sociales, las más importantes. Tenemos a la antropología, tenemos a las ciencias de la comunicación, también está la economía, la educación, la geografía, la historia, la lingüística, el derecho, la ciencia política, la psicología y la sociología. Estamos hablando, a ver, ¿de cuántas ramas? ¿Sí me ayudan? Eso es, contaremos cuántas ramas son y estas son algunas de las ramas de las ciencias sociales. Estas disciplinas de las ciencias sociales también tienen su propia conceptualización que se ha dado a lo largo de los años. Partiremos de la conceptualización de lo que es historia. La historia estudia los hechos y los acontecimientos ocurridos en un tiempo y espacio determinados, y el papel que el ser humano juega en dichos acontecimientos. ¿Qué es la sociología? La sociología estudia, describe y analiza las formas de organización y las relaciones que se establecen entre distintos grupos sociales y las instituciones. ¿Qué es la psicología? La psicología estudia las actitudes y los comportamientos del ser humano dentro de una sociedad determinada. La antropología. La antropología estudia las culturas de las diferentes sociedades y su desarrollo. La demografía. La demografía estudia el crecimiento o la disminución poblacional de una determinada sociedad. ¿Qué es la geografía? La geografía estudia la tierra y los ambientes naturales, además de la influencia que estos ambientes naturales van a tener para nosotros los seres humanos. ¿Qué es la filosofía? Estudia las formas de pensar y las distintas ideas del ser humano a lo largo de los años. La lingüística estudia las distintas lenguas empleadas por los diversos grupos sociales. ¿Qué es la política? La política estudia las formas de poder y las formas de gobierno de una sociedad. La economía estudia y explica cómo funcionan la producción y la distribución y consumo de bienes y servicios. Estas son algunas de las disciplinas que podemos encontrar en el estudio de las ciencias sociales. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de tres principales disciplinas que nos van a servir a nosotros en el proceso que vamos a tener de aquí en adelante. Hablaremos un poco acerca de la historia. ¿Qué es la historia? La historia es una disciplina que estudia y analiza los acontecimientos pasados
y cuál es el papel que el ser humano juega dentro de estos acontecimientos pasados. Ahora, para estudiar historia, existen algunos pasos que son fundamentales si nosotros queremos estudiar historia. Primeramente, tenemos que buscar cuáles son las causas o los antecedentes de un determinado hecho histórico. Luego, analizamos el mismo hecho histórico y por último, evaluamos las consecuencias que nos deja. La historia es la ciencia del cambio. La historia no es una ciencia memorística que nosotros tengamos que memorizar fechas, años y personajes. Eso es una concepción de la historia muy caduca. Ya no sirve comprender historia así. Historia en realidad es una ciencia bastante dinámica, bastante activa, que nos permite analizar los hechos pasados. ¿Para qué? Para cambiar los hechos futuros. Es la ciencia del cambio. A ver, vamos a analizar un hecho histórico pasado. Hablaremos de la Guerra del Pacífico. Analizaremos cuáles son las causas de la Guerra del Pacífico. Podemos decir que la causa fundamental ha sido el impuesto de los 10 centavos sobre quintal de guano y salitre. Una vez encontradas las causas, vamos a analizar el hecho histórico como tal. Y hablaremos principalmente de la invasión a Antofagasta, el 14 de febrero de 1879, Calama, Pisagua y todo el desarrollo de la Guerra del Pacífico hasta la batalla del Alto de la Alianza, que se constituye en la última batalla para nosotros los bolivianos. Con esa batalla hemos finiquitado nuestra participación en la Guerra del Pacífico, que se va a extender un año más de la mano de los peruanos y los chilenos. Y por último, vamos a evaluar qué consecuencias nos deja. ¿Qué consecuencias nos está dejando la Guerra del Pacífico? A partir de la Guerra del Pacífico es que nosotros nos hemos transformado en un país mediterráneo. No tenemos salida al mar. Vamos con otra ciencia conocida como la geografía. ¿Qué es la geografía? Vamos a partir básicamente de una afirmación, y es que el ser humano para su desarrollo necesita un espacio físico donde desenvolverse. La geografía principalmente es aquella disciplina que estudia o describe el espacio geográfico en el que nosotros nos estamos desarrollando y cuál es la influencia de este espacio geográfico sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra formación como seres humanos. Geografía proviene etimológicamente del griego geo, tierra, y grafía, que significa descripción. Si queremos darle un concepto básico a geografía, estaríamos hablando de descripción de la tierra. Pasamos a otra de las disciplinas que nos interesa, y en este caso es la educación cívica. La educación cívica se encarga de estudiar la convivencia del ser humano y su relación con el Estado. La sociedad fue realizada históricamente en el marco de una organización jurídica. Como ya habíamos visto, desde tiempos inmemorables, desde la época antigua, nosotros nos hemos ido agrupando societalmente, primero en pequeños grupos, hordas, gens, clans, para constituirnos posteriormente en lo que es un Estado. Estos fueron los grupos societales que se fueron formando en el transcurso del tiempo. Ya partimos de una horda que va evolucionando a lo largo de los años para transformarse en gens o clan. Posteriormente hablamos de una fratria, tribu, nación y por último, Estado. Nuevamente partimos de una horda, gens, fratria, tribu, nación y Estado. Esos son los grupos societales que se han ido formando desde la antigüedad hasta ahora. Ahora hablaremos un poco acerca del método que se utiliza para estudiar ciencias sociales. Las ciencias sociales, como cualquier otra ciencia, utiliza un método en específico. El método de investigación de las ciencias sociales es básicamente el mismo que el que se utiliza en las ciencias naturales, pero tiene algunas características que lo hacen diferente.
En las disciplinas sociales no siempre es posible realizar experimentos. Hay fenómenos que no se pueden repetir para observarlos, porque algunas ciencias sociales como la psicología han intentado aplicar la experimentación como método de estudio. Es verdad, algunas ciencias sociales como la psicología intentan aplicar la experimentación como un método de estudio. Este es el proceso del método científico. En el método científico nosotros partimos de la observación. Después empezamos a cuestionarnos acerca del fenómeno social que estamos viendo. Posteriormente nos hacemos una idea del por qué está ocurriendo ese fenómeno social. A esta idea se conoce como hipótesis. Después de hacer la hipótesis pasamos a la experimentación. En cuanto a la experimentación, en las ciencias sociales principalmente se van aplicando métodos que son diferentes al de las ciencias naturales. Por ejemplo, si tú quieres experimentar en ciencias naturales, utilizas tubos de ensayo y demás, pero en ciencias sociales eso no es posible. En ciencias sociales, los métodos y los instrumentos que se utilizan son, por ejemplo, las encuestas, la entrevista, el diario de campo, donde te vas anotando reacciones incomunes y a través de una fórmula matemática llegas a una respuesta común que va explicando del por qué suceden estos fenómenos sociales. Posteriormente a la experimentación empezamos a articular conclusiones del por qué ocurre este determinado fenómeno social y luego pasamos a lo que es la documentación o lo que se conoce como la conceptualización. Empezamos a generar conocimiento que ya hemos comprobado a través de la experimentación. Todo eso es el método de las ciencias sociales y es igual al método científico que se utiliza en ciencias naturales, pero como ya hemos visto, tiene algunas características, principalmente en los instrumentos que se va a utilizar. Las ciencias sociales son cualificables, se pueden valorar, y las ciencias naturales generalmente son cuantificables, se puede contar. Sin embargo, como ya hemos visto en el desarrollo histórico de las ciencias sociales, hemos visto que una doctrina como el positivismo ha podido incursionar en ciencias sociales y que ha apoyado bastante al estudio de las mismas. Bueno, hablaremos un poco acerca, para cerrar esta clase, de la importancia de las ciencias sociales. Hemos podido revisar el concepto básico, hemos podido analizar un poco de su historia, hemos revisado qué disciplinas lo conforman, que por lo visto o por lo que han podido ver ustedes no son pocas, son en realidad varias disciplinas, de ahí el nombre de ciencias sociales, y hemos visto además cuál es el método que se utiliza para que estas ciencias se constituyan en lo que se conoce como ciencia verdadera, que son conocimientos ya comprobables científicamente, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de las ciencias sociales en la actualidad? Las ciencias sociales básicamente nos ayudan a cambiar nuestra realidad como seres humanos en diferentes aspectos. Tan diferentes son los aspectos como lo son las ciencias que integran a las ciencias sociales. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros como seres humanos, a través del estudio de las ciencias sociales, podemos cambiar nuestras actitudes y podemos mejorar nuestras actitudes en el plano económico, en el plano psicológico, en el plano histórico, lingüístico, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que es importante realizar el estudio de las ciencias sociales. Muy bien, espero que hoy día hayamos podido compartir conocimientos que a ustedes les interese bastante y muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima ocasión.